pasa. Buenos días, familia. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están disfrutando de el sábado? Bueno, que es el día único, es el día más magnífico que tenemos para disfrutar. Disfrutar espiritualmente, disfrutar en la compañía de Dios. Y sabes que sabe que el sábado es el día que nos da fuerza nueva para comenzar una semana nueva. ¿Ok? Y es el día, como la Biblia dice, que es el día que Dios, la santificación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El sábado Dios tiene la mejor oportunidad, disfrutando y practicando más y más la santidad de Dios. Entonces, porque recuerda, en la semana, cuando los hombres están sobre el techo clavando, Dios no puede santificar de ahí. Los que están bien soldados en la cocina con un montón de cosas, no es el momento que Dios te puede santificar. Los sábados es el día especial que Dios permite ser hecho. En los otros días, Dios te permite pasar en pruebas y cosas así, para aferrarnos más a Él, sí. Para que podamos depender más y más de Él. Pero los días que Dios hace las cosas maravillosas en la mente, que nos alimenta con su palabra, con todo lo de espiritual. Por eso el día es un día santo. Es un día que Dios ha puesto para que podamos practicar la santidad, practicar de donde un día tenemos que ir a vivir como vida santo. Por eso vale la pena los sábados, disfruta totalmente con tu vida espiritual para crecer más y más espiritual en Cristo Jesús. El sábado tenemos esa oportunidad, pero en la semana, cuando el dueño te pone a trabajar 8 horas de día, no hay oportunidad para en esas 8 horas sacar tu Biblia. Para leerlo, ¿por qué? Estás robando el hombre su tiempo. El hombre está pagándote 8 horas para trabajar y en sus 8 horas usted está metiendo con la Biblia. No. Sino Dios nos da oportunidades libres y aún el sábado es el día que podemos disfrutar y oportunidad de crecer total espiritualmente. Vamos en el tema de esta mañana. Estudiábamos en estos días que pasó, estudiábamos de la guerra que había en el cielo. También estudiábamos de la guerra que está en la tierra entre el pueblo de Dios y lo que el diablo está haciendo. Pero ¿qué está sucediendo para fuera de la planeta Tierra y para fuera del cielo? Más bien en medio del cielo y la tierra, donde está el universo, ¿qué está pasando? ¿Es vacío? ¿Es limpio? ¿No hay nada? Solamente planetas y cosas. Pero vamos a tocar un poquitico lo que está sucediendo también para fuera de la planeta Tierra y para fuera del cielo. Vamos a ver qué la Biblia nos dice esta mañana. Ahora, ¿qué hay afuera del cielo y la tierra? Vamos a tocar un poquito de estos puntos. ¿Qué hay para afuera? ¿Y qué está sucediendo allá afuera? Bueno. Vamos en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 10. Daniel, capítulo 7, versículo 10. ¿Qué la Biblia nos dice? ¿Recuerda? Quiero recordar a los hermanos, mañana por la noche seguimos una semana más. ¿Ok? Pero esta semana que vamos a seguir, ya como he dicho que esta semana es una semana de amarrar el cinturón porque vamos a comer un poquitico, cosa un poquito más duro. Vamos a comer un poquito fungi. Porque ya en la semana que pasó comemos avena, papa. Ok, pero vamos a meter un poquito en yuca y batata dulce.
plátano. ¿Plátano maduro o verde? Verde, maduro. Yo prefiero los maduros. Sí, claro. Los maduros son maduros. Ah, sí, maduro. Más duro. Sí, verdad. Es decir, los maduros son más duros. No maduros, Venezuela, sino los maduros. Bueno, aquí la Biblia nos dice. Daniel 7:10. Ajá. Daniel 7, versículo 10. ¿Qué nos dice? Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Ajá. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Ok, lo que la Biblia nos está diciendo de los ángeles que están asistiendo delante de Dios. ¿Cuánto más o menos? Millares de millares, millones de millones. Es decir, son suficientes. Pero todos estos ángeles, ¿dónde están? ¿Allá en el cielo? ¿Aquí en la tierra? ¿Y en el universo no están haciendo nada ahí dentro? Como todo es de Dios, entonces todos ellos son servidores de Dios que están moviendo para aquí, para allá, en el universo y todo eso. Entonces vamos a ver esta mañana dónde también ellos están moviendo. Un poco más para adelante. Vamos a ver de estos ángeles. Hay algo más importante. Recordamos, por ejemplo, no más importante, alguna cosa también que son importantes. Ustedes recuerdan cuando Elías estaba sobre la tierra, pero después Elías no estaba más. ¿Qué sucedió con Elías? Se fue llevado al cielo. ¿Cómo se fue llevado al cielo? La Biblia nos dice, vino un carro de fuego y llevó a Elías. Es decir, en el cielo hay un carro de fuego también. Podemos buscarlo cuando llega. ¿Dónde está el carro de fuego? Vamos a ver. ¿Cuánto carro tal vez? Puede ser que hay más carro o uno. Uno. La Biblia nos dice uno vino. Pero vamos a ver si hay más carro en el cielo. Salmo 68, 17. ¿Qué la Biblia nos dice? Salmo 68, versículo 17. ¿Qué nos habla más? Nos dice, hay un carro de fuego en el cielo. Vamos a ver que si hay más. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. ¿Qué nos dice la Biblia? Hay un carro, ¿no? ¿Qué nos dice? Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Uy, uy, uy. Y aquí estamos caminando a pie. Si no tenemos carro aquí, tranquilo. Y aquí si tú quieres tener un carro, vamos al banco, y el banco tiene que saber todas sus cosas, y esto con su deuda, con un montón de cosas. Y después de tanto tiempo que el banco aprueba que tú puedes tener plata para comprar, después de 5 años el carro no sirve más tampoco. Con tanta cosa para conseguir un carro, no, tranquilo, vaya tranquilo, camine. Si es para caminar, camina tranquilo. Dice, no, pronto voy a tener el carro. Pero debemos hacer la procuración para estar allá, sí. Si no, quedamos con ganas de correr en estos carros. Es decir, la Biblia nos dice, hay billones y billones también de carros de fuego. Wow, es decir, son cosas maravillosas que vamos a conseguir allá en el cielo. Pero procuramos estar allá también. Bueno, ¿qué tipo de vida hay afuera de la planeta Tierra? Vamos a ver qué la Biblia nos muestra también. Lucas capítulo 9, versículo 28. Lucas 9, 28 hasta 36, ¿no? ¿Qué más hay para afuera de la planeta Tierra? La Biblia nos muestra. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Dale para adelante. 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos,
vieron la gloria de Dios y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y uno para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ok. La Biblia nos dice que Jesús llevó a algunos de ellos sobre el monte que se llama como Monte de Transfiguración. Entonces la Biblia nos dice que de repente Jesús comenzó a transformar delante de ellos con vestido blanco, todo blanco como resplandeciente. Entonces, ¿quién apareció junto con Jesús? Elías y Moisés. Bueno, sabemos que la Biblia nos dice Elías fue al cielo, vivo. Pero ¿cómo es que Moisés está vivo ahí? Porque es mucho más después que Moisés ya murió. ¿Qué está pasando? Lo que está sucediendo es, ellos están allá arriba. Entonces Dios mandó, porque si tú lees toda la historia, la Biblia demuestra que los dos que vino, habló con Jesús de la partida que él iba a Jerusalén. Es decir, de lo que Jesús iba a sufrir, Dios mandó los dos para hacer ¿qué? Me imagino que Dios ha dicho a Moisés y Elías: Moisés, Elías, ven acá un rato. Vaya donde Jesús allá abajo. Ellos van a hacer Dios un favor. Vaya allá abajo donde Jesús y dile esto tiene que. Es decir, ellos están viviendo allá arriba. Wow, es decir, para fuera de la planeta Tierra, hay algo más que está sucediendo allá afuera. Dios mandó los dos: hazme un favor, vaya donde Jesús para decir a Jesús esto. Y son cosas que están sucediendo para fuera del planeta Tierra, que hasta la Biblia nos dice, cuando Pedro vio lo que estaba sucediendo, ¿qué Pedro dijo? Después, no era bueno que hacemos una enramada, es como un carpa más o menos, hacer una enramada uno para ti, un para Moisés y un para Elías. Y la Biblia dice, sin saber lo que estaba hablando. ¿Por qué? Pedro vio esto y Pedro turdió. Y hablando lo que no es, él no sé qué estaba hablando. En Pedro su mente era, bueno, están por acá, que mira, yo voy a la ciudad para comprar, dice, vamos a comprar tres carpas. Entonces vamos a comprar gallina y comida y Kentucky, no sé qué en ese tiempo ya. Vamos a comprar esto para traer para que se puedan comer. Esta gente tiene años allá en el cielo, no hay matanza de bestia. Es decir, estas gentes tienen años, en ese tiempo era más o menos 1500 años viviendo allá sin comer nada de animal, sin comer nada de esas cosas y beber. Pero en Pedro su mente, hablando como si fuera, vamos a comprar 3 ramadas, poner 3 ramadas por acá, comprar comida. Y la Biblia dice, sin él no sabía mismo qué estaba hablando. ¿Usted notó el último texto que decía? El último texto que decía, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Por qué? Ellos saben que ellos van a hablar con los apóstoles y otros, ellos van a decir, no, está hablando payasada. Porque es algo increíble lo que ellos estaban viendo. Familia, Dios tiene cosas increíbles para nuestros ojos preparando allá. Pero tú debes estar preparado, si no, tú no ves nada. Es decir, hay cosas maravillosas que Dios tiene reservado para nosotros. Vale la pena estar preparado para disfrutar de estas cosas bellas que Dios tiene para nosotros. Hermano, dale. Que Dios tiene preparado para nosotros. Es decir, Jesús, Elías y Moisés
hablando, haciendo Dios un favor. Ahora, ¿cómo es eso? Hablamos de lo que está pasando ahí fuera, que no sabemos nada de ellos. Vamos un poquito más profundo en la Biblia para ver qué está sucediendo para afuera de la planeta Tierra. ¿Cómo funcionan las cosas entre el cielo y la tierra? Vamos a ver en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 3 hasta 5, después 20 hasta 23. Daniel 9. Daniel 9, versículo 3 hasta 5. ¿Qué la Biblia nos dice? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Okay. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ok, ¿qué está pasando por acá? ¿Qué Daniel estaba haciendo? Daniel estaba orando, haciendo oración. Ok, pero mientras Daniel estaba orando, ¿qué sucedió mientras Daniel estaba orando? Vamos a ver ahora versículo 20 hasta 23. Mientras Daniel estaba orando, ¿qué sucedió? Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ok, ¿qué está pasando por acá? La Biblia nos está diciendo que Daniel estaba orando. Pero mientras Daniel estaba orando, la Biblia nos dice, aún estaba orando mientras ¿quién apareció? El ángel Gabriel apareció. Entonces, ¿qué sucedió cuando Gabriel apareció? El ángel dijo a Daniel así: al principio de tus ruegos, es decir, comenzando a orar, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. ¿Qué está pasando por acá? Aún Daniel estaba orando. Si vemos, por ejemplo, el versículo 22, ¿qué dice 22? No, 21, disculpe. ¿21? Sí. Mire que Daniel dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, volando con presteza. ¿Qué es presteza? Rapidez. Volando con rapidez, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, mientras Daniel estaba orando, ¿quién llegó? El ángel llegó. Es decir, tan rápido así. Y estudiamos en las 2 semanas pasadas cuán lejos queda el cielo de la tierra. Pero tan rápido un ángel puede volar. Y no solamente esto solo. Cuando Daniel comenzó a orar, el ángel dijo, ya Dios dijo al ángel, mira, vaya donde Daniel y dile esto. Antes que comenzó a orar. Es decir, antes que usted ora, ya Dios sabe que tú vas a orar. Que Dios mandó al ángel Gabriel, vaya a decir a Daniel tal cosa. Y antes que Daniel terminara de orar, el ángel llegó. Para tener una idea, cuán rápido, y no solamente rápido, es decir, que a veces cuando usted está orando,
antes de terminar la oración, ya Dios contestó. Puede ser a veces que tarda, pero hay momentos, yo recuerdo que Dios contesta rápido. Yo recuerdo una vez en casa, que era un domingo por la tarde. Yo fui a jugar pelota un poquito de día así, y llego a casa, mira, yo tenía un dolor de cabeza, pero yo quería ir a la iglesia, un domingo por la tarde. Yo no tenía que predicar de nada, pero como domingo no, yo quería ir a la iglesia. Y tenía ganas de ir, pero mi cabeza está mordiendo, no puedo ir. Me puso de rodillas diciendo, Señor, yo quiero ir a la iglesia, pero tengo dolor de cabeza. ¿Me puede parar ese dolor? Porque yo quiero ir a la iglesia. Después de terminar de orar, me dio el dolor, me dio así duro y después, ayú. Nada más. Me levantó y me bañó y Es decir, que es verdad, a veces antes yo recuerdo en Venezuela, no, el tiempo me fue. El tiempo nos va, no puedo contarte. Pero conocemos muchas veces que Dios, me imagino que ustedes también tienen experiencia, que a veces uno ora y ya Dios contesta. Que Dios contesta rápido. A veces sabemos que Dios tarda también, pero hay momentos que Dios da respuesta antes de terminar de orar, ya Dios está listo para contestar. Vamos a ver más experiencia que la Biblia nos dice. Es decir, ya vimos ahí que Dios mandó un ángel para dar a Daniel respuesta al instante. Vamos a ver otra experiencia también. Daniel 10. Este sí vamos a leer de 1 hasta 12. Después vamos a leer primero 1 hasta 12. Daniel 10 de 1 hasta 12. ¿Qué nos dice la Biblia? En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Es decir, ¿cuántos días Daniel está orando aquí? 3 semanas. Sigue, para adelante, versículo 4. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos. 11. ¿Sí? Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel,
no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, y a causa de tus palabras yo he venido. Ok, vamos a parar por acá. ¿Qué está sucediendo por acá? Aquí otra vez Daniel está orando. Ahora, en capítulo 9 vimos que Dios le contestó al instante, es decir, rápido, antes de terminar de orar, ya el ángel llegó. Pero la Biblia nos muestra, en ese caso, ¿qué sucedió? Él oró por cuánto tiempo y no consiguió respuesta. Por 3 semanas, es decir, también a veces usted parece que tarda. Pero ¿qué sucedió en ese momento que la Biblia nos dice, Daniel oró por 3 semanas, nada sucedió? Y después de 3 semanas que él salió y estaba caminando, se fue al lado del río Hiddekel, caminando, de repente, ¿qué sucedió de repente? El ángel apareció otra vez, pero esta vez después de 3 semanas. Y mira que la Biblia nos dice, entonces ese ángel me dijo así, cuando vino hablando con él, dijo así: Daniel, no temas. Mira que dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos ¿qué? Ajá. Bienvenido, familia. Voy a este punto otra vez, porque estamos un poquito lejos. Llega cerca. Nos dice, entonces, mira, Daniel oró esta vez por ¿cuántos días? 3 semanas sin conseguir respuesta. Y cuando llegó, el ángel dijo a Daniel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras cuando usted fue a orar. Y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué está sucediendo por acá? En capítulo 9 la Biblia nos muestra cuando Daniel comenzó a orar, el ángel dijo: yo salí, Dios me dio la respuesta para venir a darte. Pero esta vez Daniel tiene ¿cuántos días orando? 3 semanas orando y no llegó el ángel. Y ahora por colmo, ¿qué ángel está diciendo? El ángel está diciendo, mira qué el ángel está diciendo. El ángel dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas. Desde el primer día, antes de esas 3 semanas, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Es decir, desde el primer día que pusiste a orar, yo salí para llegar. Y me imagino que Daniel preguntó al ángel, pero ¿dónde usted quedó? Como en capítulo 9, llegó antes de terminar de orar, pero esta vez duró 3 semanas para llegar a darme la respuesta. ¿Cuándo? Entonces Daniel me imagino, pero entonces, ¿dónde usted quedó 3 semanas largo? Vamos a ver qué nos dice versículo 13, ¿dónde el ángel quedó? ¿Qué nos dice el versículo 13? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé aquí con los reyes de Persia. Wow. Es decir, cuando Daniel preguntó al ángel, ¿dónde usted quedó? Él dijo así, mas mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿qué? 21 días. 21 días ¿y cuántas semanas? 3 semanas. Es decir, el ángel lo detuvo por 21 días, pero he aquí, Miguel, ¿quién es Miguel? Jesús. Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y él quedé ahí con los reyes de Persia. ¿Qué está sucediendo para fuera del planeta Tierra?
yo creí que nadie puede detener un ángel. ¿Usted cree que algo puede detener un ángel? No, pero ¿qué está diciendo aquí? 3 semanas largo, el príncipe de Persia lo detuvo. ¿Quién es ese príncipe de Persia? En ese tiempo que Daniel vivía, ¿usted recuerda la imagen? Tenemos Babilonia, Medo-Persia. Daniel vivió en Medo-Persia también. ¿Y quién es príncipe de esta tierra? Satanás. Entonces, en el tiempo de Persia, por eso el ángel dijo, es el príncipe de Persia, que era en el tiempo de Persia. Persia dominaba el mundo. El príncipe de Persia se me detuvo por 21 días. Es decir, tenía problema con el diablo que no podía llegar. Luchando con el diablo para llegar y no podía llegar. Por eso tardó por 21 días largo. Pero gracias por qué? Gracias por Miguel, que es Jesús. Jesús vino para ayudarle. Y cuando Jesús llega, como dice en papiamento, el diablo me se ve blequi. Cuando Jesús aparece, el diablo tiene que ir a jugar pelota con lata allá afuera. Porque Jesús aparece. Y cuando Jesús aparece, wow. Ay, ay, ay. Y por eso dice, ahora mira, no terminó. Dice, el principal, dice, Jesús vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Muy bonito. Por eso él podía explicar a Daniel las cosas y esto, Dios mandó decir esto, después de esas 3 semanas. Pero ahora mira qué va a suceder. Vamos a versículos 20, 21 y 23. Y 21, 22 y 23. ¿Qué nos dice? Él me dijo. Escucha, mira qué pasa ahora. ¿Sabes por qué he venido a ti? Ajá. Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Ay, ay, ay. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Wow. ¿Qué está pasando? Es decir, cuando el ángel terminó de hablar con Daniel, ¿qué él dijo a Daniel? 20, versículo 20. 20, yuhu. Versículo 20. Nos dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Entonces mira que el ángel está diciendo a Daniel ahora. Pues ahora, mira que dice, pues ahora tengo que volver, ¿para qué? Para pelear, es decir, para seguir peleando contra el príncipe de Persia, que es el diablo. Entonces mira más que dice. Y al terminar con príncipe de Persia, ¿qué dice? Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Es decir, después de combatir con el príncipe de Persia, ¿tú recuerdas la imagen? Babilonia, Medo-Persia, después viene ¿qué? Grecia. Es decir, después del temporada de Persia, luchando, él tiene que seguir luchando en el tiempo de Grecia también. Viniendo Roma, seguir. Familia, usted sabe que sobre nuestra cabeza y fuera hay lucha entre los ángeles. Constantemente. Constantemente hay lucha entre los ángeles. Ahora mi pregunta. ¿Por qué, siendo los ángeles están tranquilos en el cielo, por qué ellos tienen que venir por acá? ¿No puede quedar tranquilo por allá? ¿Qué vienen a hacer por acá? Para cuidarnos, para protegernos. En vez que, porque nosotros no podemos luchar contra esos ángeles malos, ellos vienen y luchan para nosotros. Es decir, familia, sobre nuestra cabeza hay lucha constantemente. Constantemente. Por eso él no podía llegar. Porque Lucifer sabía que lo que Daniel tenía que saber para escribir para nosotros hoy, el diablo, mira, ellos puso todo traba para que el ángel no llega. ¿Y tú sabes cuánto traba está sucediendo para que usted conoce hoy la palabra de Dios también? ¿Sabes cuánto lucha hay entre los ángeles para que tú puedas escuchar un poquitico la palabra de lo que Dios no quería, de lo que el ángel no quería que Dios lo escribiera? Si había lucha para escribir, ¿no hay lucha para escuchar, para leerlo? Claro.
Y después, ¿qué dijo Daniel? Dijo a Daniel, y después de terminar con el príncipe de Persia, vendrá Grecia. Tengo que seguir luchando. Familia, hay lucha sobre nuestra cabeza constantemente. Yo recuerdo en Venezuela, en un lugar que llamaba El Piñal. Entonces, había un hermano. Ese hermano me contó cómo llegó a la iglesia. Me dijo que él estaba en militar, ¿no? Estaba en militar y uno de los militares le regaló una Biblia. Entonces él quedó muy, muy contento con esa Biblia. Todos los días leyendo la Biblia, todos los días leyendo la Biblia. Y un día él decidió ir a la iglesia del amigo. Y la iglesia del amigo es el tipo de iglesia y los que saltan, que gritan, que lloran, con calle abajo, con un montón. Ya, tú conoces, lo ves por televisor y cosas. Y los que sacuden y un montón de cosas en la iglesia. Bueno, él dijo que se fue. Iglesia. Llegó a la puerta de la iglesia y lo que él vio, él quedó atónico en la puerta allá afuera. Él vio en la puerta las gentes, los hermanos estaban saltando, cayendo y haciendo un montón de cosas. Y algunos hombres grandes sobre el púlpito que estaban bailando. Me dijo que echó para atrás poco a poco y se fue. Nunca más se fue por allá. Y él me dijo, una vez se fue a la iglesia adventista. Y cuando llegó a la puerta de la iglesia adventista, llegó a la puerta, Dios le mostró también cosas. Pero los hermanos estaban orando en ese momento y sobre sus cabezas había dos clases de seres, uno en negro, uno en blanco. Los blancos estaban estorbando a los negros, estorbando, luchando con ellos porque quiere estorbar a los hermanos de adorar a Dios. Es decir, familia, sobre nuestra cabeza, aquí dentro, está sucediendo esa pelea. Nosotros no lo ve. Pero hay ángeles malos. Mira, aquí sobre la tierra es de quién. ¿Quién está dominando? ¿El diablo o Dios? ¿Del diablo? ¿Tú crees que ellos quedan quietos para allá lejos? No, déjalo ir a la iglesia. Están adorando. Vamos para cuando termine de adorar, vamos a observarlo. No. Es decir, lo que él vio era los hermanos apenas orando y había dos clases de seres. Uno negro, pero grande. Y otro en blanco. Estaba luchando con otro porque los negros querían... los vestidos negros querían estorbar los hermanos de adorar. Hay un cita que Elena White dijo: cuando el predicador está en casa preparando el sermón, el diablo viene. Y el diablo ve que ese punto es especial para tal, ese punto es especial para tal hermano, ese punto es especial para... Entonces cuando el predicador viene a predicar, en tu cara, te manda sueño. Es decir, el punto importante para ti que Dios tiene, viene y suple en su cara. El otro viene a un niño por allá y ¿cómo se llama? ¿Quinipi? ¿Pica? Pellizquic. Ese niño y comienza a llorar y el mamá con él para quitar atención de los otros. Y uno, los muchachos pueden no sentar quietos. Mientras la palabra de Dios está pasando, el punto importante para ti y para mí. Es decir, el diablo hace todo posible para que tú no captas lo que Dios tiene especial para ti. Tal vez algo que tú tienes días esperando que Dios te da respuesta. Pero el diablo tiene que hacerlo, quitar tu atención, poner desde tu casa. Tú no puedes llegar fácil a la iglesia. Él hace lo que puede hacer. Él tiene que hacer. Había personas que quedó para bautizar hoy. Yo no lo vi. Pero sabemos que el diablo trabaja. Él hace su parte. Dios no va a agarrar a tu mano, sino Dios te ayuda para tomar la decisión. Pero tú puedes ahí decir, no, yo no voy más. Pero con dolor Dios te quiere arrancar. Pero si Dios te arranca, el diablo te dice, aguarda, yo no arranco a Eva, yo no puso la cosa en su boca. Entonces, como el diablo habló y Eva aceptó, Dios también tiene que hablar para que tú puedas seguir. Dios te habla, hijo,
ven a mí. Pero Dios no puede agarrarte su mano, tú tienes que ir a bautizar. No. El diablo te dice, no, yo no puso a Adán y Eva pecar así. Entonces, como Dios es un Dios justo, las cosas tienen que seguir justo para con Dios también. Pero la voluntad de Dios, Dios quiere que suceda en nuestra vida, pero el diablo hace todo por todo para hacer que tú no conoces ni llega al pie de Cristo Jesús. Él tiene, si no el diablo no es diablo. Él tiene que hacer algo. Por eso, lo que está sucediendo son cosas reales. Nosotros vivimos en el mundo, levantamos, vamos al trabajo y nosotros lo que vemos y conocemos muchas veces son cosas de aquí hasta parejo que nosotros. Pero familia, hay cosas que están sucediendo alrededor de nosotros. Hay cosas que están sucediendo para fuera del planeta Tierra. Solamente en la Biblia tú conoces estas cosas. Lo que sucede ahí. Solamente cuando vamos al cielo vamos a conocer todo lo resto allá afuera. Pero mientras somos pecador, no conocemos nada más lejos. Y el diablo trata para que tú y yo no conocen nada más lejos de ahí. Sino solamente si leemos la Biblia, lo conocemos. Son cosas que suceden, familia. Son reales. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que tú seas salvo. Él tiene que hacer algo para que tú quedes aquí en la tierra. Recuerda. Estudiamos ayer, el diablo fue echado del cielo y el plan del diablo es poner que nadie entra donde él vivía, porque él sabe cuán bueno es allá. Entonces él hace lo posible para que tú no llegues allá. Tiene que hacerlo. Vamos a seguir para adelante. Es decir, hay luchas entre esos son los ángeles malos, los ángeles buenos que están tratando para traer el mensaje para los hijos de Dios. Pero es decir, él debe traer todo tipo de estorbos en todo. Él tiene que traer problema en hogar. Él tiene que traer problema con drogadicción, con alcohol. Problema financiero, vicios en la iglesia, influencia negativa. Él tiene que hacerlo. Solamente nosotros debemos parar al lado de Dios, si no tú estás en problema también. Si usted es un ocasionador de problemas, cuídate. Porque el diablo te usa en la iglesia. A veces pensamos, no, en la iglesia. No. ¿Qué pasa? Si en el cielo el diablo hizo eso, cuídate en la iglesia. Claro. Es decir, debemos estar cuidadositas. Recuerda, Jesús ha dicho, si me amas, cuida mis ovejas. Y hay ovejas en la iglesia de Dios que tú y yo pueden influenciarlo negativamente. Cuídate, porque son ovejas de Dios. Si no, un día debemos dar cuenta, lo mismo que el diablo da cuenta a Dios. Pero el privilegio que Dios nos da es para todos nosotros salvarnos. Vamos a seguir para adelante. Wow, Daniel 12, versículo 1. ¿Qué nos dice Daniel 12, versículo 1? Vuestro príncipe. Hay un príncipe, ese príncipe que apareció, que el diablo tenía que doblar su cola y sentar quieto, porque Jesús apareció. ¿Qué la Biblia nos dice? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ajá. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ajá. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Amén. La Biblia nos dice ese gran príncipe. Dice en primer lugar, en aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel. Era ese mismo Miguel que fue a pelear para ayudar al ángel por allá. Está pendiente porque él es el Todopoderoso. Está pendiente para con los ángeles por allá. Está pendiente para con cada uno de nosotros. Recuerde que ese Miguel nos dijo, estaré con vosotros cuando todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué está con nosotros? Porque él sabe que el enemigo te trata para tumbar. El enemigo trata de hacer lo que puede hacer. Basta que tú no puedas entrar en el cielo. Y la Biblia nos dice, en aquel tiempo levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Jesús está de nuestra parte. No permite que nada te distrae. No permite que nada te influencia
en las cosas, sino sea influenciado porque Jesús está presente. Sea influenciado en las cosas de Dios, no las cosas enemigo. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será un tiempo difícil. Será un tiempo, wow, duro. Un tiempo, como la Biblia dice, un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente sobre la tierra. Y familia, esta semana que vamos comenzando mañana, vamos a tocar algunos puntos de las profecías que están cumpliendo ahorita. Estamos muy cerca de la venida de Jesús. Porque cuando la Biblia está diciendo tiempo de angustia, está refiriendo también a angustia espiritual. Que muchas mentes están en angustia espiritual ahorita. ¿Cuántas preguntas? Si tú estudias con personas, cuando usted visita personas, usted va a ver verdad. ¿Cuánta angustia hay en mente de gentes? Angustia espiritual. La Biblia está tocando eso muy, muy importante. Vamos adelante, hermano. Es decir, es decir, cuando Miguel aparece, el príncipe del ejército. Ahora mira, vamos a seguir. Pero cuando el arcángel Miguel aparece, el gran príncipe, vamos a ver un punto importantísimo que ese Miguel va a pasar adentro. La guerra, parte de la guerra cósmica. Judas, versículo 9. Es importantísimo. No debes escuchar esto porque es importantísimo. Quería terminar, pero no puedo terminar sin esta parte. Judas, versículo 9. ¿Qué está pasando en Judas, versículo 9? Es importante. Escúchalo. Judas, versículo 9. Judas. ¿Qué nos dice Judas, versículo 9? Como tiene un capítulo solo, por eso hay solamente el versículo. Nos dice así. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué está pasando por acá? Escucha el texto bien. Mira que dice: pero cuando el arcángel Miguel, ¿quién? Jesús. Cuando el arcángel Miguel contendía, ¿qué es contendía? Peleaba, luchaba, discutía. Ok, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando es que discutiendo, ¿no? Disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atreve a proferir juicio de maldición. El punto es, ¿por qué Jesús está disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés? ¿Qué está pasando por acá? El diablo discutiendo con Jesús por el cuerpo de Jesús. Por el cuerpo de Moisés. ¿Qué está pasando? Para comprender ese texto tenemos que agarrar dos textos. Vamos a ver ese texto para comprender qué está pasando por acá. Vamos en el libro de Deuteronomio, más bien, Deuteronomio 34, 1 hasta 6. Es importante. Vamos a ver ese punto. Deuteronomio 34, versículo 1 hasta versículo 6. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Por qué el diablo está pleitando con Jesús para el cuerpo de Moisés? Si Moisés murió, muere. Pero el diablo está pleitando con Moisés, con Jesús, para el cuerpo de Moisés. Vamos a ver qué la Biblia nos dice. 1 hasta 6. Nos dice así. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín, y de Manasés toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová,
en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Okay. Y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Dios llamó a Moisés: Moisés, ven a Orato, sobre el monte Nebo. Y Moisés subió el monte y fue donde Jehová. Jehová le dijo a Moisés: esta es la tierra de que juré a Abraham, Isaac y Jacob. Dice: a tu descendencia la daré. Y Dios dijo a Moisés: obsérvalo. Y Moisés viendo, me recuerda, Moisés tiene 40 años caminando con el pueblo para llegar al pueblo. Y Dios está mostrando a Moisés el pueblo. Y Moisés viendo para aquí, viendo tanto palmeras, viendo y buscando. Y wow, es maravilloso. Y mientras viene, ya Señor, estoy listo para entrar. Ya vamos a bajar para entrar. Dios dice a Moisés: pero tú no entrarás. ¿Cómo, Señor? Usted no va a entrar. ¿Cómo, Señor, yo no voy a entrar? Caminando con el pueblo, con un dolor de cabeza con ese pueblo, luchando para llegar, y ahora llegamos, no puede entrar. Dios dice: usted, Moisés, no va a entrar. Y como tal vez Moisés te sintió. Me imagino que a veces tú dices: Señor, pero mira cuánto yo tuve escuela sabática luchando y los hermanos no vienen, pero estaba luchando, haciendo las cosas de Dios, y ahora, Señor, mi Señor, yo estaba predicando, y Señor, y ahora. Dios dice: Moisés, usted no entra. Entonces la Biblia nos dice: Dios dijo a Moisés: usted muere acá. Moisés, ¿verdad?, murió sobre el monte. La Biblia dice en versículo 5: Moisés fue enterrado allá abajo en el valle. Pero la Biblia dice: nadie sabe dónde Moisés fue enterrado. Mi pregunta es: si nadie sabe, ¿quién lo fue a enterrar por allá? Es decir, Dios permitió que los... ¿Quién cargó a Moisés? Me imagino que los siervos cargó a Moisés y lo puso por allá, y para enterrarlo por allá. Ahora escucha esto. Cuando se fue a enterrar por allá, y el texto en Judas, donde Jesús está discutiendo con el diablo para el cuerpo de Moisés, recuerda que Moisés fue enterrado por allá. Cuando Dios dijo a Jesús: Jesús, vaya ahora a levantar a Moisés y tráigalo. Que Jesús se fue para levantar a Moisés, compadre, el diablo llegó. Y dice: Jesús, ¿qué tú estás haciendo ahí? Jesús dice: bueno, yo vino para levantar el cuerpo de Moisés. ¿Cómo que tú vienes a levantar el cuerpo de Moisés? Moisés es mío. Ahí comenzó a discutir con Jesús para el cuerpo de Moisés. Moisés es mío, no puede llevarlo. Jesús dice: yo vino para levantar el cuerpo. Aguarda, el diablo metió mano en su bolsillo, saca su librito, busca M. Moisés está en mi libro. Moisés es mío. Discutiendo con Jesús, mostrando que Moisés es mío. El diablo está haciendo. Ahora recuerda, familia, si Moisés era un hombre fiel que hablaba con Dios cara a cara, él mismo, diablo, tiene su nombre en su libro. ¿Qué hay de nosotros? Si Moisés, que era un hombre que hablaba con Dios cara a cara, él mismo, el diablo está pleitando con su nombre en su librito. ¿Dónde está tu nombre hoy? ¿En el libro de qué? Me imagino pensando, viendo eso sitio, y digo: uy, tal vez Dios, el diablo no tiene mi nombre, tiene biblioteca mío tal vez. Claro. Y la pregunta viene, mi familia: ¿dónde está tu nombre hoy? Si el diablo pleitea con Jesús, ya hermano, cambio. Si el diablo pleita para el cuerpo de Jesús, me imagino que el diablo no necesita pleitar para mí. Nada, familia, ¿dónde está tu nombre hoy? ¿Dónde está tu nombre? Estoy contento con esta mañana. Algunas personas dijeron: el diablo tiene que rayar mi nombre de su libro, porque voy a seguir a Cristo Jesús. Algunas personas que dijeron: el diablo no puede pleitar para mí, porque mi nombre hoy va a ser escrito en el libro de
Dios. Son personas sabios. Las personas que dije, yo no voy a seguir más con el enemigo, sino yo voy a seguir. A mí, mi nombre debe estar allá. El diablo pleita. Y el diablo sabe, por muchos de nosotros, que nuestro nombre no está en el libro de Dios. El diablo dice, habla con Dios, dice así. Él tenía oportunidad de escribir su nombre en el libro de vida, pero él mismo no lo aprovechó esa oportunidad. Son las personas que están dilatando para que su nombre sea escrito en el libro de vida. Y dice, el diablo dice, él sabía que tiene que escribir su nombre, pero no lo hizo. Por eso aún es mío. Cuando usted le ofreció vida eterna, el diablo está diciendo a Jesús, cuando usted le ofreció vida eterna, él dijo, mis cosas son más importantes que tu muerte sobre la cruz. Por eso el diablo dice, ellos son míos. No va a discutir tanto para muchos de nosotros, pero la oportunidad está abierta también, familia, para cada uno de nosotros. No titubear, no tambalear para que tu nombre sea escrito en el libro de vida. Porque hay dos seres, uno principal que discute por tu nombre, que es el diablo. Recuerda, la oportunidad está abierta hoy. Algunas personas decidió esta mañana, Señor, no quiero que más día pase, pero yo quiero que mi nombre sea escrito. Pero el diablo no venir a meter en su libro diciendo, no. Él puede pensar, pero mi nombre con seguridad está escrito en los libros de Dios. Y esa persona esta mañana que vino para tomar esa decisión. Había personas, yo noto que no está presente, pero no hay modo que hacer. Espero que hay más oportunidad. Si no, vamos a hacer tarde para eso. Quiero invitar a las personas que vino esta mañana para bautizar, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Puede ponerse de pie para venir delante. Vamos a pasar el voto bautismal para las personas que paró y dice, pase lo que pase, mi nombre hoy va a ser escrito en el libro de Dios. Son personas de vale la pena, son personas que... Pero... Es mucha lucha yo he tenido anoche, yo no he dormido nada. Satanás me ha puesto de todas maneras. Ahora me estaba durmiendo, pero en el nombre del Señor, más para adelante. Amén. Es decir, el hermano dijo, el diablo, si tú quieres hacer lo que quieres, yo voy a Cristo Jesús. Y la oportunidad, hay más personas esta mañana que aún su nombre no está escrito en el libro de vida. Quiere que esta mañana hay oportunidad hoy. Tal vez hay algunos que quieren decir, sabes, yo viví mi vida, pero estoy seguro que no sé cómo está mi vida. Que tú quieres renovar tu pacto con Jesús. Hay personas que tal vez una vez bautizó, pero que quiere decir, no sé qué tal con mi vida, pero yo quiero renovar mi vida en Cristo Jesús. Hay también la oportunidad de renovar por vía de bautismo en Cristo Jesús. Hay personas esta mañana que quiere decir, tal vez usted es una persona que nunca bautizó. La oportunidad está abierta porque la Biblia nos muestra. ¿Sabe? Jesús ha dicho, será como en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé ya el libro cerró. La puerta de misericordia cerró. La puerta del arca cerró. Hoy día Jesús ha dicho, va a ser lo mismo que en el tiempo de Noé. Y hoy, si hay más en medio de nosotros, tú puedes hacer, usted solo, usted mismo puede hacer que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. ¿Hay más esta mañana que quiere tomar esa decisión? ¿Hay más esta mañana? Vamos a orar, vamos a pasar el voto bautismal para estas personas valientes que dijo, yo soy desde, ¿hoy es cuánto?
Hoy es 4 de noviembre de 2017. Ellos tal vez recuerdan su fecha de nacimiento. Cuando ustedes nació, cuando eran bebé, sus nombres fueron escritos ¿dónde? En el escritorio del gobierno. Pero hoy sus nombres van escritos ¿dónde? En el escritorio del cielo. Es la oportunidad. Vamos a pasar el voto bautismal. Recuerda, seguimos otra semana con algunos temas importantísimos, comenzando mañana por la noche. Hermano, feliz día. Dios bendiga a cada uno de nosotros. Marcelo, felicidades. Hermana Tania. Bueno, mi lucha ha sido de mucho tiempo, pero ya, sigo. Por ejemplo, una vez casi me congrego, pero después algo me decía, no, porque ellos no tienen la dignidad quizás pero la salvación es individual. ¿Comprende? Pero hoy sí, no hay nadie que te puede detener. No, nada. Amén. Amén. Cuando uno toma la decisión firme, el diablo tiene que echar para atrás. Ok, hermanos, disculpe. Tenemos tres campañas y en las tres campañas hay bautismo. Queremos realizar estos bautismos ahí en Boca Simón. Algunos entendieron mal que Boca Samí. Entonces, en lugar de ir para allá, de ir para acá, están yendo para otro lugar. Hermanos, ustedes han sido testigos de toda esta noche, cómo se ha estado preparando la palabra, cómo se ha estado predicando la palabra de Dios. Tania, en las pocas veces que he venido aquí, la he visto con ese ánimo, con ese gran deseo para unirse a la fila de a todos aquellos que irán al cielo. Y nuestro hermano Marcelo, que ni se diga, verdaderamente un placer para cada uno de nosotros y una felicidad cuando hay personas que realmente entienden que su lugar no es estar en los brazos del enemigo y en su trampa, sino en los brazos de Jesús. Y muchas veces, hermano, con nuestras debilidades, viniendo a Jesús, debemos nosotros apoyar a esta persona a través de las oraciones, no ser instrumento del diablo, meter el pie para que se caigan, sino que más bien darle una mano, porque todos debemos ser fortalecidos. Yo sé que nuestro hermano Marcelo tiene el apoyo de su esposa, su familia, además de todos los hermanos aquí y los hermanos de la iglesia, al igual que nuestra hermana Tania. Pero quisiera preguntarle, hermana, ¿alguna persona aquí se ha identificado con usted, algún amigo de la iglesia que usted conozca? ¿Quién ha venido? Ok. María. Ajá. El hermano César. Es importante, hermano, ¿saben por qué? Porque esas tres personas especialmente son los responsables por esta alma. Para arrebatársela de la mano del diablo. Esos son los ángeles enviados por Dios a ese hogar. Y ellos son responsables especialmente ante Dios. Porque ella estaba tranquila en su casa. Y ellos fueron a llevarle la palabra de Dios. Así el desafío para seguir y continuar. Y estas tres personas, hermanos, le voy a decir aquí públicamente, ojalá que ninguna otra persona se vaya a meter ahí, a estar dando ninguna lección. Esas tres personas comenzaron, que sigan esas tres personas ahí. Ok, para que no estorben el camino y no vayan a dar lo que realmente Dios no le ha dado. Ok, realmente, hermano, con mi vara, mirando esa cosa y vigilando que los hermanos estén recibiendo la comida adecuada. Y no que nadie le esté ahí metiéndole el pie y tratando de sacarlo de la iglesia.
porque mucho y mucha sangre derramó Jesús por cada uno de sus hijos, y nosotros debemos ser parte de Jesús y no del diablo. Así que, hermanos Tania y Marcelo, delante de la iglesia, ustedes han confesado y han profesado querer pertenecer a ella y a todos aquellos que se preparan a pesar de sus debilidades para ir al cielo. Nuestra oración es que ustedes tengan éxito en su vida espiritual y que cada día ustedes también busquen el alimento, porque el alimento hoy, esta oportunidad, está siendo impartido, pero lo más importante es las horas y el momento que nosotros pasamos con Jesús a través de la Biblia. Lo que califica a cada uno de nosotros que podamos realmente tener la puerta del cielo abierta es nuestra relación con Cristo, y de ahí depende todas las cosas. Así que yo les animo a que dejen que Él sea el principal ingrediente en su vida para que lo ayude y que los lleve a donde Él quiere llevarnos a todos. Que Dios nos bendiga. Quisiera preguntar aquí a un miembro de este grupo que esté de acuerdo con la decisión de estas dos personas. Quisiera ver la mano arriba. Ok. Gracias, hermano. Contrario. Normalmente nosotros hacemos esto, hermano, porque es una costumbre en nuestra ética de la iglesia. Pero yo le digo que a veces nosotros los hombres decimos una cosa, dice Jesús, y lo que Él considera de cada uno de nosotros. En el momento que vamos leyendo la parte de la 13, sí, ¿dónde estamos? Del voto bautismal, ustedes como indicación levantarán la mano derecha, indicando a todos nosotros aquí que aceptan. Ok, recuerden que todos estos 13 puntos son con la ayuda y la providencia de Dios. Que Dios es así como un padre ayuda y enseña a caminar a sus hijos. Dios nos enseña a caminar a veces. El otro día fui a un lugar no podía caminar. Hay casos así, ¿me entiendes? Pero hay otros que caminan a los 7 meses. Pero hay otros que tardan. Vamos entonces a proceder. El punto número 1 dice: creo en Dios el Padre, en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo. Ok. Acepto la muerte de Jesucristo en el Calvario como un sacrificio expiatorio por los pecados de los hombres, y creo mediante la fe en su sangre derramada. Los hombres pueden ser salvos del pecado y de su castigo. Renunciando al mundo y a sus caminos pecaminosos, acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal y creo que Dios, por amor a Cristo, perdonó mis pecados y me ha dado un nuevo corazón. Ok. Acepto por la fe la justicia de Cristo. Les reconozco como mi intercesor en el santuario celestial y confío en su promesa de fortalecerme por la presencia de su Espíritu, a fin de que reciba así poder para hacer su voluntad. Creo en la Biblia, que es la palabra de Dios inspirada y que constituye la única regla de fe y práctica para el cristiano. Acepto los 10 mandamientos como vigente aún para los cristianos, y es mi propósito, con el poder de la presencia del Espíritu Santo de Cristo, guardar esta ley, inclusive el 4º mandamiento, el cual requiere la observancia del 7º día de la semana como día de reposo del Señor. Ok. 7º, creo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debo honrar a Dios cuidando ese cuerpo, absteniéndome de cosas como bebidas alcohólicas, el tabaco en todas sus formas y los alimentos inmundos. Acepto la doctrina de los dones espirituales y creo que el espíritu de profecía es una de las características que identifica a la iglesia remanente. La pronta venida de Jesús es la esperanza bendita de mi corazón y es mi firme determinación prepararme para encontrarme con Él en paz, como también ayudar a otros a estar listos para su gloriosa aparición. Creo en la organización de la iglesia
Y es mi propósito sostener la iglesia con mi diezmo y ofrenda, mi esfuerzo personal y mi influencia. Acepto las enseñanzas del Nuevo Testamento respecto al bautismo por inmersión y deseo ser bautizado, así como expresión pública de mi fe en Cristo y en el perdón de mis pecados. Conociendo y entendiendo los principios fundamentales de la Biblia como las enseñanzas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es mi propósito, por la gracia de Dios, poner mi vida en armonía con estos principios. Último, creo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día constituye la iglesia remanente y deseo ser aceptado en ella como miembro. Hermanos, ustedes mismos han sido testigos, han visto el gran deseo de estos hermanos de unirse a nosotros como iglesia y al mismo tiempo de ese grupo selecto para encontrarnos con Cristo Jesús. ¿Cuánto le dicen bienvenido? Bienvenido a su iglesia, que Dios le bendiga, y vamos a tener una oración. Querido Padre, te damos la gracia esta mañana porque nos da la oportunidad todavía para poder escoger, sea vivir para ti o seguir viviendo en las trampas del enemigo. Padre, ayúdanos a ser parte de ese pueblo el cual se prepara para encontrarse contigo. Bendice a estas dos personas, a Tania y a Marcelo, que ellos hoy están diciendo: te acepto, Jesús, y sus nombres están registrados en el libro de la vida. Permite, Padre eterno, que ellos mismos puedan olvidar lo que quedó atrás y puedan mirar la cruz de Cristo, para así cada día ellos poder crecer y ser semejante a Él. Cuídanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a concluir aquí. Mañana la cita es a la misma hora, ¿verdad, hermano Sendri? A la misma hora y por el mismo canal. TV Esperanza. ¿Cómo es el canal aquí? Esperanza, ¿ah? Solution TV. Solution TV es la cita para que podamos seguir disfrutando